a críticos del periodismo que no han ejercido específicamente el periodismo, ni remotamente podría implicar un señalamiento a Carlos, a su ejercicio que respeto, que veo, que leo, y además no estaría yo con mi tea incendiando la hoguera de libros y el antiintelectualismo, diciendo que no haya nadie que analice. No, no, fue un error seguramente de expresión mía el generalizar, y me refería más bien a muchos que en las redes y con una muy discutible o casi inexistente calidad profesional o académica o analítica, ejercen ese fusilamiento constante de quienes ejercemos el periodismo directo. Pero claro que estudio, analizo y reconozco lo que hacen profesores académicos que estudian el fenómeno en general y que es no solo legítimo, sino necesario lo que hacen. Así es que nada en ningún sentido. Gracias. Pues, ¿qué hacemos? ¿Hacemos preguntas? ¿Preguntas, comentarios del público? ¿Juntamos 3, 4? Bueno. Hola, buenas noches. Julio Godínez, colega reportero. Gracias a todos, los tres muy lúcidos. Van algunas reflexiones, sobre todo para la última intervención, la de Carlos, para quizá abrir un poco el debate, abrir un poco esto que los colegas hemos repetido en algunos foros y que a mí me ha saltado, no sé si lo compartan. Lo que comenta Carlos difícilmente se va a encontrar con un premio actualmente donde no hay un mexicano. Es cierto, pero hay unos puntos que yo he reflexionado. El primero, antes no había tantos premios de periodismo. Eran pocos los premios de periodismo, y los premios de periodismo que existían, lo sabemos, que estaban amañados, ¿no? Segunda cosa, que va relacionado. No podemos olvidar, hoy decimos sí, hay una camada, hay un buen grupo de colegas, no voy a dar nombres porque todos los hemos leído, todos los hemos conocido, todos los hemos admirado. Hay una buena camada de colegas haciendo periodismo, pero no podemos olvidar las generaciones de José de Frías, que seguramente aquí a nadie le suena. A mí me sonó porque hice una investigación sobre la Primera Guerra Mundial y un soldado que peleó, un mexicano que peleó en la Primera Guerra Mundial. Resulta que José de Frías fue el primer corresponsal de guerra mexicano que existió, y en 1919 andaba por Europa escribiendo y mandando textos geniales, poéticos a El Universal, que son una delicia recuperar. No podemos olvidar a Efraín Huerta, no podemos olvidar a Fernando Benítez, no podemos olvidar, lo citaron ustedes, no podemos olvidar a Julio Scherer, a Manuel Buendía, no podemos olvidarlos. Yo no creo que los colegas actuales seamos mejores que ellos. ¿No había quien los evaluara? No, no había quien los evaluara. ¿No había premios? No, no había premios. Seguramente Benítez con esa prosa hubiera ganado cualquier premio de periodismo con las investigaciones que hacía. ¿Perdón? Ganó mucho dinero. Ganó mucho dinero, por supuesto, pero también hizo unas grandes investigaciones, un muy buen trabajo periodístico. Estos básicamente son los comentarios que quería hacerles. Gracias por la exposición, gracias por las reflexiones. Yo creo, es un punto de vista personal, yo creo que igual que se hizo en el siglo XX con los comentarios que nos llegaban a través de cartas, de llamadas telefónicas, creo que a veces hay que dejar esos comentarios que nos hacen nuestros lectores un poco al lado y seguir con nuestro trabajo profundo, analítico, responsable. Y creo que un buen trabajo periodístico, pues siempre eso va a ser reflexionar, y por lo tanto esos comentarios van a quedar a un lado, ¿no? Gracias a todos. Gracias. Hola, gracias. Buenas noches. Mónica Ortega, colega periodista. Estuve en la jornada un tiempo. Mi comentario también es una reflexión. Creo que muchas veces nos exigimos una sociedad muy avanzada, considerando que realmente somos una sociedad muy en pañales aún. Este paso que llaman hacia la cuarta transformación, me parece que es la cuarta transformación en pañales de una democracia, ¿no? Y nos exigimos mucho como sociedad, como periodistas, como sistema, como cultura, cuando en realidad apenas estamos comenzando. Creo yo que
nuestra sociedad, nuestra cultura ha estado permeada por la idiosincrasia de que se nos resuelva todo, de que todo llegue peladito y a la boca, y apenas estamos empezando a entender que debemos ser una sociedad participativa de devenir de buenas cosas para nosotros. Entonces, en ese sentido, no solamente pienso que es obviamente el que se haya elegido a un nuevo sistema de gobierno una oportunidad política, creo que es una oportunidad social para la participación, y en el mismo sentido es una oportunidad para el periodismo. Es decir, nosotros tenemos que entender que el periodismo viene viajando en la misma velocidad que esta sociedad ha ido avanzando, y ha tenido los mismos atavismos y los mismos atajos que ha tenido la sociedad en esta preparación para buscar una real democracia. Hasta el momento no hemos vivido una real democracia. Entonces, por lo tanto, creo que el periodismo está en ciernes nuevamente, como pudo haberlo estado en ciernes hace un siglo justamente. Está nuevamente en ciernes en este país, en un proceso quizá de recuperación de la revolución que nunca hemos tenido en este país, ¿no? Es una reflexión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estrella Trujillo, colega periodista. Sabemos que en el sexenio, de acuerdo a varias organizaciones civiles, han habido lamentablemente 66 crímenes contra periodistas. Yo tengo dos preguntas, que si creen que en el sexenio de AMLO disminuya, o espero y no, ¿verdad?, aumente la violencia contra el oficio del periodismo en México, y cuáles serían los desafíos de AMLO ante este panorama, pues ya que en México pues es el país más difícil para ejercer el periodismo en América Latina. Gracias. Sí. Yo quiero preguntar. Buenas noches, mi nombre es Frida Blando. Sobre todo me interesa, a lo mejor me desviaré un poquito del tema de la política, pero ante los retos del periodismo, un tema que siento muy importante y que creo que el periodismo se está quedando corto es los feminicidios. ¿Qué está pasando con estas denuncias? ¿Por qué el periodismo no está atacando, abordando como tendría que ser ante estos casos, ¿no? Además, este tratamiento que se le da a la noticia de los feminicidios, que muchas veces van vinculados a los estereotipos, a la relación que había de la víctima, en dado caso, con el hombre, o sea, como todavía no crecer, y además tratándolo muy superficialmente. Y esa sería pues mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el periodismo? Hola, muy buenas noches. Soy Gerardo Becerril. La pregunta que quiero hacer es a Carlos Bravo, a crítica y opinión de sus dos colegas compañeros. Yo soy músico, intelectual y emprendo algunas empresas en cuanto a negocios. Me llama mucho la atención los comentarios de Carlos Bravo acerca de una inserción de comentarios críticos hacia la política que se presenta en la autenticidad de la verdadera prensa que no intenta absorber ni pudiera absorber, creo, de una manera rotunda el margen general de cualquier conexión entre gobiernos o malos gobiernos o malas decisiones tomadas por los gobiernos. Me altera mucho el saber que un número de asesinatos a personas que realizan opiniones públicas por cualquier medio pueda llegar a ser el efecto para cualquiera de ustedes que trabajan en la prensa favorable a los que tienen cierto margen de poder y que pudieran acallar ciertas cuestiones políticas que para mí serían ínfimas en comparación a la elevada estructura de estudiantes, de comentarios, de todo el desarrollo profesional de un periodista. No sabía si llamarlo documental o no sé. Y a propósito de este tema, tuve una compañera que vino de Alemania
Y justo en el año pasado, hace 2 años, que se habló de una vez más una serie de ataques y de asesinatos, ella estaba en México haciendo un trabajo documental y periodístico. Mi cita, yo la esperaba el día viernes, sucedió hasta el día lunes que se pudo comunicar conmigo, y el día viernes en los medios de comunicación yo estaba escuchando que estaban asesinando a personalidades del medio que ustedes primordialmente trabajan, y yo no sabía qué hacer. No me dirigieron una llamada, no le podría dirigir una llamada, no sabía si ella estaba en riesgo. En una situación así, ¿qué podría hacer? En tanto que la recibí en su casa para que llevara a cabo todos los planes que pudiera llevar en la comunidad a la que se quería acercar y a las personas a las que un servidor le pudiera o bien ayudar o acercar con mucho más facilidad. Ese es en general el marco por donde al señor Carlos Bravo, y en opinión y crítica de sus colegas, el señor Genaro Villamil y Julio Hernández, pudieran decirme. Hola, buenas noches. Mi nombre es Duilio Rodríguez, fotoperiodista. Y mi pregunta es básicamente para los tres, si pudieran explicar un poquito más de dónde sale el financiamiento de los medios de comunicación independientes que ahora que son los que están generando el periodismo de investigación realmente, y también cómo sería el futuro o qué está pasando en los grandes medios de comunicación que no están invirtiendo en investigación y tampoco en mandar a sus trabajadores a reportear. Básicamente, lo que se está conociendo o lo que se está dando de información relevante viene de medios independientes. Gracias. Buenas noches. La pregunta es para los tres. ¿Cómo se piensa contrastar la polarización? Es que estuve en un foro hace poco de periodistas y pues es un problema a nivel Latinoamérica, ¿no? Yo estoy bien, tú estás mal, y eso se ha permeado en la sociedad. Quiero ver su opinión de cada uno, de cómo piensan combatir lo que es la polarización política. Muy bien. Gracias. Pues buenas noches. Sobre el tema de los crímenes a periodistas, si va a disminuir o no en el sexenio de Andrés Manuel, la verdad es que lo que debe disminuir y lo que debe mejorarse, es decir, eso va a depender, si disminuye o si aumentan, va a depender de la capacitación a los ministerios públicos y de la... yo creo que en este caso hay que federalizar el tema. Lo debe atraer una instancia federal, porque efectivamente el principal problema, por ejemplo, Veracruz, de los 12 asesinatos ocurridos en el sexenio de Javier Duarte, o 14 asesinatos contra comunicadores y periodistas, los principales sospechosos eran los propios encargados de investigar el crimen, empezando por Arturo Bermúdez Zurita, el secretario de Seguridad Pública, que ahora ya está preso, de Javier Duarte. Y así podíamos irnos con los casos de Guerrero, los casos de Tamaulipas. Los crímenes de periodistas además tienen una importancia en términos de termómetro político y social. Los crímenes a periodistas en entidades como Tamaulipas, como Chihuahua, con el de Miroslava Bridge, en Tamaulipas con el caso de la gente del Mañana, son los avisos, así los focos rojos más graves de
la decadencia del Estado, es decir, de que viene una profunda guerra contra la población, ¿no? Y así ha pasado. Entonces, sí creo que tiene que ser una prioridad. Desgraciadamente, yo no he escuchado ni de la ministra Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, ni de Andrés Manuel López Obrador, una puntualización o una agenda específica en ese tema. Me genera bastante optimismo que Alejandro Encinas vaya a ser el subsecretario de Derechos Humanos o el responsable, porque como legislador y como es jefe de gobierno, él sí tiene, digamos, un sentido muy claro del tema, ¿no? Pero bueno, será un asunto que habrá que discutir y que habrá que determinar si se federaliza el delito, por las connotaciones y la importancia que tiene, por el alto grado de impunidad que existe, es decir, 99.6% de crímenes y de agresiones y de amenazas a periodistas en este país están impunes. Es decir, no es que los periodistas queramos un régimen especial, no, es que el crimen a un periodista o a una periodista tiene una connotación muy distinta y muy especial de estado de alerta, diría yo, que debe tomar en cuenta el Estado mexicano. Espero que el gobierno de López Obrador lo tome así, ¿no? Sobre el asunto de los feminicidios, en buena medida, desgraciadamente, tiene que ver también con un asunto de género en las redacciones, tanto de los medios impresos como de los medios electrónicos y de los medios digitales. Los temas del feminicidio son abordados en general por reporteros varones que no entienden el asunto, o que al final de cuentas se involucran de manera muy superficial, ¿no? O que tienden a reproducir los prejuicios de las mismas autoridades encargadas de las investigaciones, que son varones también, y a veces, muchas veces no importa que sean mujeres, porque reproducen el mismo patrón de revictimizar a la víctima, es decir, de responsabilizarla de su propio, de lo que le sucede. Sí. Bueno, ahorita respondemos eso. Nada más termino de responder a estas preguntas, en las cuales yo tengo algunas respuestas. Sobre lo que nos comenta de Dulio, de dónde sale el financiamiento, bueno, evidentemente es un gran problema tener un medio independiente, ¿no? Lo digo por experiencia. Tengo un medio digital, pues que se financia básicamente de mí. Es decir, tengo que duplicar mi carga de trabajo para financiarlo, porque la otra posibilidad sería buscar publicidad oficial, que eso implicaría pues también dependencia de el que te va a financiar, ¿no? Es terrible eso, porque aunque sea legítimo, también implica una relación de, ahora sí que de chayo digital, que está muy de moda, por cierto. Cantidad de colegas que tienen cero tráfico que ha generado pues, el chayo digital. Pero las vías tradicionales serían las fundaciones. Hay muchas fundaciones que están financiando proyectos de periodismo independiente. Las otras son la Fundación de Mexicanos contra la Corrupción, que supo leer, eso es innegable decirlo, el Mexicanos contra la Corrupción supo leer la circunstancia y la coyuntura
en donde las redacciones de los periódicos estaban renunciando a hacer grandes investigaciones o destinándole dinero a reporteros para que durante un mes o 2 meses pudieran realizar una investigación, porque en los medios se trabaja a destajo, es decir, tienes que estar haciendo 4 o 5 notas diarias, una columna diaria, y cuando tienes y debes hacer una investigación, pues el medio te dice, no, pues primero voy a cubrir el Senado y luego voy a cubrir lo que dijo el diputado y luego voy, o sea, eso es muy importante también destacarlo, esa práctica del corre, ve y dile, es decir, la declaracionitis, que es la epidemia del periodismo mexicano, la gran epidemia, porque además eso no es periodismo, es simple y sencillamente taquigrafía profesional, punto. Nos volvemos taquígrafos o mecanógrafas o taquígrafas de lo que dice alguien, y ahí vamos en bola en este otro subproducto del periodismo mexicano llamado el chacaleo. O sea, ir en bola a preguntar y a ponerle el micrófono y las cámaras a alguien, eso no es periodismo, eso es mero espectáculo. Pero bueno, el 90%, y eso que estoy viéndome generoso, de los recursos que se destinan humanos en el periodismo es para chacaleo y para reaccionitis, ¿no? Y cuando un reportero de casualidad tiene una investigación, pues, su jefe inmediato le dice, no, pues lo siento, pero yo necesito pues 4 notas para llenar la plana, punto, ¿no? Y esa coyuntura la supo leer Mexicanos contra la Corrupción y otras fundaciones, iba a decir empresas, bueno, es una empresa, y financia a buenos reporteros, a buenos periodistas, como Daniel Lizárraga, que trabajó conmigo, o como Raúl Olmos, para poder ellos investigar con el tiempo suficiente, sin la presión y sin tener que ir ahí a hacer de chacales o de taquígrafos, ¿no? Y les paga muy bien y aprovecha esta necesidad de la gran mayoría de los medios digitales e impresos inclusive, de tener investigaciones. Pues por eso han dado golpes espectaculares y muy bien dados, ¿no?, en estos últimos meses. Lo preocupante es que la agenda sea la agenda de Claudio X González, ¿sí? Y no la agenda pública. Pero eso también, en ese sentido, Mexicanos contra la Corrupción le está dando claramente una advertencia a los medios institucionales, por llamarlos de alguna manera, ¿no?, incluyendo a Proceso. O sea, ¿cómo es posible que hayan abandonado la necesidad de la investigación, ¿no?, por privilegiar pues el periodismo multimedia o multitask o multichambas, ¿no?, que es el que estamos ejerciendo, ¿no? O sea, como locos. En mi caso, por ejemplo, somos muy pocos los que logramos ese cierto margen de negociación con las redacciones para especializarnos en temas o en sectores. Entonces eso te permite ir dando un seguimiento a los temas y a los sectores, en mi caso telecomunicaciones y medios. Pero a la gran mayoría de los reporteros los ocupan así, o nos ocupan así, o sea, corre, ve y en fin, y creen que eso es lo que genera oficio. Eso no genera oficio, eso genera dispersión, falta de concentración y una falsa idea de que ese es el periodismo. Entonces, creo que también en términos de análisis para el futuro inmediato, esto va a ser muy importante analizar, ¿no? En fin, son los comentarios que tengo. Agradezco lo que dice Julio Godínez, a Mónica Ortega. Tienes toda la razón. El periodismo, a final de cuentas, es el reflejo también de la sociedad que vivimos, ¿no? Y bien, le paso el micrófono a Julio. Bien. Premios e investigación. Sí, efectivamente, cada vez hay más posibilidades de que el periodismo mexicano esté presente en concursos de investigación, por varias razones. La primera, que a mí me parece la más importante, es porque de Calderón a la fecha, el poder público ha producido suficiente material de premio en nuestro país. O sea, la realidad ha cambiado tanto que corrupción, narcotráfico, la desgracia de los migrantes, feminicidios, todo se vuelve un material
fundamental para hacer gran trabajo periodístico, y aun cuando los grandes medios siguen con su misma dinámica, efectivamente, de la declaración, de la reacción, del boletín, muchos medios digitales, pequeñas organizaciones han estado empujando, pero además de todo porque hay material. Hoy mismo, ayer, antier, les aseguro que hay material para una obra maestra de literatura y no se diga de periodismo, analizando cada uno de los detalles de cualquiera de las múltiples tragedias que han sucedido y que se nos van quedando atrás en el olvido. Hoy ya no nos acordamos de los caníbales de Catepec y esas historias terribles que en su momento nos estremecieron y que son dignas de un análisis profundo, pero que van quedándose atrás como diariamente quedan, y vemos, están llenas las redes de los videos donde vemos a los asaltados en una camioneta de servicio público en el Estado de México, y donde vemos ahora con un sentido reverencial, en lugar de decirle con una grosería a esos personajes, le decimos Lady Fulana o Lord Fulano para especificar ciertos personajes de la vergüenza, del escaparate, de la vergüenza y la descomposición social de nuestro México. Entonces, Calderón y Peña deberían de recibir un antipremio por haber producido tanto material para estos premios de investigación. Producciones de medios independientes. Yo sí lanzo un llamado de alerta sobre el desplazamiento del orden natural del periodismo, con todos sus defectos, como una entidad privada, pero con sentido de servicio público, ante la proliferación que no hemos analizado suficientemente de los medios digitales y las organizaciones como México contra la Corrupción y otros por el estilo, que tienen un financiamiento privado, y en algunos casos particularmente de Open Society, la organización de George Soros, el multimillonario acusado de especulaciones, desestabilizaciones y todo, que están financiando, y que hoy la jefatura de información de los medios tradicionales está depositada en estos medios, que son los que tienen dinero para estar suministrando el material de escándalo, entre comillas, que los medios tradicionales acogen porque no les costó, porque no le invirtieron, porque es interesante, y vámonos para adelante con ellos. Pero eso quiere decir que esos intereses privados, los de Claudio X González, los de cierto segmento empresarial, los de organizaciones como la de George Soros, de Open Society, son los que están marcando el sentido de lo que hoy vemos. Y yo mucho me temo que en momentos de crisis esos instrumentos puedan ser orientados para generar contenidos periodísticos que vayan en un sentido político determinado, y que además yo veo con mucha frecuencia una tendencia a propiciar o a tratar de justificar la mayor presencia de organismos internacionales en el análisis y el juzgamiento de los asuntos públicos, que es un camino peligroso, que sin embargo ha sido muy magnificado en lugares como Guatemala. Es decir, la sociedad se levantó y fue capaz de iniciar una insurrección, y los cambios reales no son cambios verdaderos, pero muchas veces están estos segmentos peculiares. Bueno, ¿disminuirá la violencia contra periodistas? Pues es que el periodista es una parte de la violencia generalizada. Tenemos mejor escaparate de difusión y de denuncia, pues precisamente porque nosotros es como si los carniceros le metieran anuncios en toda la producción de carne que dan a las casas, a las amas de casa, y bueno, pues habría una reproducción enorme de lo que ellos difundieran. Nosotros los periodistas tenemos un espacio privilegiado para denunciar lo que nos pasa, pero mientras no se resuelva de fondo el asunto de la injusticia, el asunto de la falta de oportunidades, la descomposición estructural del país, no se trata de que se resuelva el caso solamente de los periodistas. ¿Cuáles van a ser los desafíos para López Obrador en este terreno? Creo yo, el que si no se logra contener el desbordamiento del crimen organizado, van a seguir en los estados y en los municipios, donde además, desde mi hereje punto de vista, Morena cometió el gran desatino
de llevar a presidencias, a diputaciones, a senadurías, a personajes absolutamente negativos, muchos de ellos financiados justamente por los grupos del crimen organizado, para tener dinero para financiar sus campañas y para todo. Esos mismos personajes son los que van a entrar y ya están hoy mensajes contra una diputada local en Guerrero, de un cártel que la acusa a ella de ser protectora de otro cártel. De tal manera que eso no se resuelve solamente, y creo que el crimen organizado va a poder ser un resorte de golpeteo grave contra López Obrador, en la medida en la que esos factores no se van a resolver ni a contener por buena voluntad, por falta de inspectores, por amnistías o por perdones. Son problemas estructurales muy arraigados que necesitan soluciones a fondo, y se va a tardar si es que tenemos la fortuna de que se resuelva todo esto. Ataques a periodistas, bueno, van a continuar, creo yo. Por otro lado, ¿de dónde sacan el dinero los medios independientes? Pues es lo que he dicho. Mucho de ese dinero proviene de capitales como Claudio X González y sus aliados empresariales, la derecha deseosa de influir en las políticas públicas, y por otro lado, el factor. Hay una periodista, Laura Castellanos, que ha escrito un libro sensacional que se llama México Armado, que es un recuento de ese México de las guerrillas y de la lucha subversiva, y acaba de sacar otro en el que es otro recuento más actualizado de autodefensas, etcétera. A Laura le entregaron un premio en Brasil, y cuando llegó y se enteró de que era financiado por Open Society, renunció. Eran $10,000, $20,000, renunció porque dijo que ella no está de acuerdo en que la investigación periodística sea financiada de esa manera. Grandes medios que no hacen investigaciones ni reportean? Sí, los medios están hoy constreñidos después del festival, del festín, del banquete que han tenido de presupuesto público. Hoy están asustados y constreñidos. Voy a caer en las fake news, pero salió ahí de que el director, el dueño del Universal, tenía 81 miembros del Estado Mayor a su servicio para su protección. Lo publicó, lo reprodujo Regeneración 3.0. Eso me da una cierta esperanza de que sea cierta la noticia. Si no lo es, cuando menos lo cierto es que siempre ha habido ese tipo de excesos que hoy no están haciendo que los dueños se cierren, ahorren, a costa del periodismo, a costa del reporteo, y es donde entran esos factores de otros generadores de información. ¿Cómo se piensa contrarrestar la polarización? No, yo creo que es un círculo y es un segmento que se va a llevar largo tiempo, y creo que en el fondo también proviene de nuestra magra cultura política, de la incultura que nos hace creer en lo que el político dice, nomás porque lo dijo. El político basta con que salga y diga, no señores, no es cierto que haya esa situación. Yo he dado instrucciones y se va a fondo, caiga quien caiga, ya sabemos las frases clásicas, y hay un amodorramiento cívico que tuvo una expresión electoral el 1 de julio, que sería materia de otra plática y de otro momento, pero que a mí nunca me ha dejado sentir el cambio electoral que se dio el 1 de julio sea un cambio profundo en el sentimiento, en la organización y en la capacidad del pueblo de influir en la democracia. Para mí, ni hubo democracia, ni hay democracia. Para mí, lo que hay son reacomodos de factores de poder y entendimientos en las cúpulas que nos han hecho creer ahora, y ahora tenemos a Lorenzo Córdoba saliendo tranquilamente a decir, ahí está la confirmación de que hay democracia. Nunca hubo fraude. Lo que nunca hubo fue una votación tan aplastante como ahora, pero ya vivimos en un nuevo México en el que cambian las cosas. ¿De verdad cambian las cosas? Un régimen sanguinario, corrupto, estructuralmente tan implacable como el que hemos vivido, ¿de veras entrega el poder así tranquilamente y dice, nos ganaron y se acabó? Pues así es la democracia. No lo veo, pero como esa es materia de otro asunto. Entonces la polarización creo que todavía tiene un buen rato por delante. Gracias. Bueno, a mí me toca el privilegio de
hablar después, es que no tengo que contestar muchas de las preguntas. Claro, nos abandonan. Bueno, solo voy a contestar algunas que me quedaron aquí como pendientes. La de Julio Godínez. Admito de muy buena gana el reparo respecto a que hay que calificar eso del mejor periodismo en la historia. Yo creo que tienes razón. Ahí, sí, hay formas de contextualizarlo, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, yo admito tu reparo y creo que sí es importante sí, contextualizar. O sea, cuando uno dice eso, ¿qué quiere decir? ¿En qué contexto? ¿No? Porque no quiere decir que antes no hubiera magníficos periodistas. Completamente cierto. Sí, sí. Correcto. Sí, no, de acuerdo con eso. Respecto a la pregunta de Estrella Trujillo sobre los crímenes contra periodistas, bueno, pues sí, yo creo que en realidad eso no va a disminuir mientras sigamos viviendo en un contexto de violencia generalizada y de impunidad generalizada. Yo tengo un estudiante en el CIDE que está haciendo una tesis justamente tratando de ver si hay una relación entre la violencia general y la violencia contra periodistas. Y lo que él está encontrando es que no es lineal. O sea, por ejemplo, Veracruz fue un estado de mucha violencia contra periodistas, pero no estaba entre los estados más violentos en términos de homicidios, por ejemplo, cuando más violencia había contra periodistas, ¿no? O sea, no es una relación lineal. Lo que él encuentra más bien es que hay un contexto de habilitación. O sea, la violencia generalizada y la impunidad generalizada terminan de alguna manera facilitando o abaratando las agresiones contra periodistas. Entonces, digamos, mi respuesta a eso sería que mientras ese sea el caso, mientras exista ese contexto generalizado, difícilmente vamos a ver una disminución de la violencia contra periodistas. Bueno, la pregunta de Gerardo Becerril, bueno, la segunda, sobre el caso de una reportera, digamos, bajo amenaza o en peligro. Hay protocolos de seguridad y protección. Y bueno, ahí, digamos, la organización que lleva, pues que tiene más experiencia y mayor prestigio en este artículo 19, a nosotros nos ha tocado llamarlos un par de veces por estudiantes nuestros que tienen, digamos, problemas. Y responden muy bien, son muy profesionales, muy discretos y tienen toda una jerarquía de las distintas amenazas, ¿no? Amenazas que simplemente requieren que los periodistas sean más cautos y se guarden, digamos, en la noche o no anden por ciertas zonas, hasta niveles de amenaza donde envían a un convoy a sustraer al periodista del lugar en el que está y llevárselo a otro sitio, ¿no? Entonces, yo recomendaría desde luego estar familiarizado con los números de artículo 19 para situaciones como esa. También hay varios, me ha tocado conocer a reporteros de medios extranjeros que cuando vienen a México desarrollan ellos con sus propios medios protocolos de seguridad. Eso, digamos, es interesante contrastarlo con medios mexicanos, ¿no? Muchos de los medios mexicanos que tienen a reporteros, digamos, en la línea de fuego, no tienen esos protocolos de seguridad. Los medios deberían tenerlos y los reporteros deberían organizarse y exigirlos. Sí, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí. Sí, sí, yo estoy familiarizado con artículo, pero no es la única, ¿no? Pero sí. No, Artículo 19 es una organización de la sociedad civil. Tiene una oficina, de hecho, no muy lejos de aquí. Pero bueno, eso y respecto a lo del financiamiento de los medios independientes que están generando el grueso del periodismo de investigación, sí, bueno, pues como ya decían, hay mucho financiamiento que proviene de fundaciones internacionales, Open Society desde luego, pero también la Fundación Ford, la Fundación Omidyar, la Fundación Kellogg, en fin, hay toda una constelación ahí de financiadoras, pues que sí, que tienen sus agendas y sus problemas, pero que también en cierto sentido los medios pues aprenden a capotearlas y a tratar de sacar el mayor provecho de esos fondos. Creo que en esto también es importante separar el periodismo de investigación del diarismo. O sea, aunque no se publiquen grandes investigaciones todos los días en los medios que solo hacen diarismo, eso no quiere decir que el periodismo que hacen sea menor o no sea importante.
¿no? Yo creo que el diarismo tiene su lugar y su función, y también hay que valorarlo. También hay una cosa que siempre me gusta decir en este tipo de discusiones, que es que en todos los medios, en mayor o menor medida, hay gente tratando de hacer periodismo. Ningún medio es monolítico. Incluso los medios que tengan las líneas editoriales que nos parezcan más repudiables y abominables, ¿no? Ahí adentro hay reporteros tratando, ¿no? Porque muchas veces uno no escoge dónde trabaja, ¿no? Estos grandes gestos de renunciar cuando hay una edición editorial con la que no coincides son heroicos, pero son muy escasos, porque la mayoría de la gente no puede darse el lujo de renunciar un día nomás porque no le gusta un encabezado, ¿no? Y me consta porque, digamos, lo veo todos los días, incluso, insisto, en medios que nos pueden parecer terribles, hay gente que está haciendo el esfuerzo. A veces les sale, a veces no, pero creo que es importante, digamos, no invisibilizarlos. Y por último, respecto a la pregunta de cómo combatir la polarización política, creo que es muy difícil, pero creo que hay como dos principios fundamentales. Uno, que creo que los periodistas deben admitir como el pluralismo de valores. O sea, tenemos que admitir que el desacuerdo es legítimo y que nuestras opiniones no son definitivas, ¿no? Y tenemos que tener puentes de comunicación con personas que piensan distinto a nosotros. Una cosa que yo observo mucho de pronto y que además las tecnologías pues como Twitter o Facebook o WhatsApp no ayudan en nada, al contrario, es que la gente ya solamente habla con quienes piensan como ellos. Debería decirlo en primera persona, porque a mí también me pasa, ¿no? O sea, con quien más hablo en WhatsApp es con la gente con la que coincido, ¿no? Es natural, es cómodo, es reconfortante, ¿no? Gente que te está diciendo todo el tiempo, ay, sí, cuánta razón tienes, yo pienso lo mismo, ¿no? Pues sí, a todos nos gusta, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo adicional por tratar de tener conversaciones con personas con las que piensas distinto, ¿no? Orwell, digamos, a quien ya cité y vuelvo a citar ahora, tenía esta frase muy linda que decía, ver lo que está delante de nuestras narices requiere una lucha constante, ¿no? Y en ese sentido yo creo también luchar contra la polarización requiere una lucha constante de no atrincherarse nada más en las opiniones que nos confirman en nuestro propio punto de vista. Y segundo, también creo que en el clima de polarización cobran mucha relevancia y adquieren mucho valor los puntos de vista que se resisten deliberadamente a ser encajonados en uno u otro polo. Es muy difícil crearse un nicho, decir, yo ni a favor ni en contra, ¿no? O yo tengo un punto de vista diferente, un tercero en discordia. Es muy difícil, porque en un clima de polarización todo te jala para un lado o te empuja para el otro. Pero creo que también hay que dar como esa batalla constante de buscar puntos de vista distintos o intermedios o alternativos y no dejarse secuestrar de alguna manera como por la dinámica propia de la polarización. Se dice fácil, no lo es para nada, ¿no? Sobre esto de la polarización, que quería yo nada más agregar. Efectivamente, lo que dice Carlos es muy cierto. Creo que la principal batalla es la lucha contra el algoritmo. Es todo un tema. Es un tema que daría incluso hasta para una conferencia. ¿Cómo hemos pasado del poder del rating al poder del algoritmo? Es decir, cómo nos están creando una convivencia ficticia o direccionada o parcializada o polarizada a través de las redes sociales, que es lo que se ha incrementado de 2016 a la fecha. Entonces creo que en ese sentido va a hacer falta conocer, enfrentar y darle la vuelta a esta estrategia de segmentación donde nada más estás viendo las mismas opiniones y crees que todos los demás están en contra tuya. Y creo que la segunda técnica para enfrentar la polarización es asumir que no hay polarización. Es decir, los escenarios también, las profecías se cumplen cuando uno cree que estamos en una sociedad o en un contexto muy polarizado. El ambiente mediático puede estar muy polarizado o muy polarizante, pero no tenemos por qué caer en esa polarización. Es decir, podemos irnos sentando y amando y disfrutando a las personas que piensen que Texcoco está bien
y nosotros seguir defendiendo el lago. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer de nuestras causas una fractura de vida? ¿Quién nos está diciendo eso? Que eso es lo correcto, ¿no? Nos lo está diciendo una élite, nos está diciendo el grupo que va a gobernar. Creo que la principal tarea para enfrentar la polarización es asumir que no tenemos por qué estar polarizados, ¿no? Y quien votó por López Obrador y que ahora, o quien no votó por López Obrador y que ahora está furioso o furiosa, pues también es un mexicano y una mexicana, que necesitamos su punto de vista y necesitamos su trabajo y su tarea, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente hay un ensayo sociológico perverso en sociedades como la mexicana, como la brasileña, como la turca, como la española, y ni qué decir de la norteamericana, que mañana vamos a ver hasta dónde puede llegar la polarización, o la estrategia de polarización, a eso voy. O sea, es una estrategia, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Para enfrentarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Sí, en la Fundación Elena Poniatowska estamos contra el feminicidio. Sí estamos con la protección de periodistas, de todos los compañeros periodistas. Sí creemos en la igualdad. Y desde aquí todos decimos, desde la Fundación, que ya basta en este país de feminicidios, ya basta de muerte de estudiantes, ya basta de muerte de periodistas. Viva la libertad de expresión, siempre respetando al otro y a la otra, para que no exista lo que dice Genaro, estas polarizaciones. Sin más, les tengo que agradecer a todos y siempre les damos un pequeño reconocimiento a Carlos Bravo por estar aquí. Muchísimas gracias por esta conferencia, ¿no? A Julio Hernández, muchas gracias, Julio. Esta es su casa. Y Genaro, muchas gracias. Esta es una casa abierta al diálogo, abierta a la cultura. Y el próximo lunes tendremos otras conferencias de... El próximo lunes los esperamos para la de televisión. Viene Milenio Televisión con Héctor Zamarrón, viene la gente de ADN 40 y Elisa Alanís. Después seguimos con radio y cerramos con nuevas plataformas. Todos los lunes de noviembre a las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Gracias. Y gracias otra vez a los tres ponentes. Gracias. Gracias.